Empieza un nuevo ciclo electoral después de las elecciones del 23J y ese ciclo nos llevará a varios comicios que serán muy interesantes. El primero de ellos será en Galicia, desde luego va a ser un test muy importante para el PP, y el segundo serán las europeas. Las europeas siempre tienen una característica que las hace especiales, que es que al haber una única circunscripción permiten la entrada de nuevos partidos en el escenario político. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en su día con Podemos, que apareció en unas europeas, apareció de la nada y desde luego rápidamente tuvo muchísimo éxito. En este caso, desde la propia izquierda ha aparecido un partido nuevo del que quiero hablaros hoy, que es Izquierda Española. Lo promueve, o es su cabeza visible, Guillermo del Valle, que es un colaborador incluso de Es Radio, que ha participado en tertulias en esta casa y que es una persona que desde luego es muy de izquierdas, pero tiene una característica que hoy en día cuesta bastante encontrar dentro de este sector ideológico, que es que no es sectario. Por eso, de hecho, hasta, por ejemplo, aquí en tertulias de Es Radio. Vamos a hablar un poco de qué futuro pienso que le puede quedar a este partido. Y para ello necesitamos ver un poco las otras operaciones que ha habido de partidos de izquierdas cuyo propósito era, en un principio, sustituir al PSOE. Para eso nacieron, para tener una izquierda, digamos, más saludable y más propicia para el país que el PSOE. Por ejemplo, nació UPyD, que fue un partido que llegó a tener cierto éxito electoral, llegó a tener 5 diputados, llegó a tener grupo propio en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pero que luego se desinfló. Han nacido muchas otras plataformas, proyectos, y ninguno de ellos ha triunfado. Yo creo que eso nos debe hacer pensar. El PSOE, la verdad es que dentro de esta sociedad tiene una fuerza inusitada. ¿Por qué? Primero, porque tiene esa fuerza en los medios de comunicación y entre los periodistas, y segundo, porque hay algo en España que yo no sé qué le pasa a la gente, que está deseando poder votar al PSOE. Esto puede parecer muy banal, pero es así, es que en cuanto el PSOE no es un desastre, y a veces incluso cuando es un desastre absoluto, la gente le vota. Es una cosa que yo creo que el español, o una parte importante de los españoles medios, no pueden controlar, no pueden reprimir eso. Y hay otro partido que salió para sustituir al PSOE de otra forma, y ese partido fue Podemos, y ha sido el que más cerca ha estado de hacerlo. Llegó a estar a solo 300.000 votos del Partido Socialista en esas elecciones de 2016, si no recuerdo mal, la repetición electoral después de las primeras elecciones en las que Mariano Rajoy no consiguió tener una mayoría suficiente para gobernar. A solo 300.000 votos del PSOE, y desde entonces el PSOE emprendió una operación que ha sido, hay que reconocerlo, muy hábil para acabar con Podemos tal y como está hoy en día, que ha pasado de estar eso a 300.000 votos del PSOE a tener 5 diputados míseros que están haciendo en el Parlamento, que no tienen ni siquiera grupo, están dentro del grupo mixto, y han llegado ahí a través de Sumar, es decir, una operación bastante lamentable de lo que fue a lo que es. Pero ¿qué ha hecho el PSOE para controlar esa amenaza? Lo cierto es que el PSOE lo que ha hecho ha sido convertirse en Podemos. A día de hoy el PSOE defiende todas las cosas que nos pareció una barbaridad que defendiese Podemos, y tiene la relación con el nacionalismo que nos pareció una barbaridad que tuviese Podemos. Y esa es, por desgracia, la izquierda que vota la gente en España hoy en día. El PSOE sacó un resultado electoral muy por encima, o bastante por encima, tampoco mucho, de lo que muchos esperábamos. Sumar sacó un resultado electoral bastante mediocre, ahí sí que no muy mal, pero Sumar está todavía, en teoría, al menos más a la izquierda del PSOE, y esa es, insisto, la izquierda que vota en España. La izquierda española es, o mejor dicho, el votante de izquierdas en España no es muy español, o no se siente muy español, o no tiene eso como una referencia principal. Cuando aparece un nuevo partido como es este, en el que una persona, como digo, Guillermo del Valle, que no es sectario, que desde luego se siente español, quiere reivindicar esa izquierda que no tiene por qué ser nacionalista, yo creo que tiene un problema muy grande, y es que no se va a encontrar con un electorado que a día de hoy realmente vea ese mensaje. Veamos otro de los ejemplos de lo que le pasó a un partido que aparentemente en cierta medida nacía para sustituir al PSOE, que fue Ciudadanos, no tanto al PSOE en su momento como al PSOE catalán, porque se había pasado al nacionalismo. A Ciudadanos le fue muy bien en Cataluña, llegó a ganar unas elecciones y le fue muy bien, llegó a irle bastante bien en España, tuvo 57 diputados, si no recuerdo mal, en las elecciones en las que mejor le fue, pero no estuvo a punto de sustituir al PSOE, estuvo a punto de sustituir al PP, porque en Ciudadanos se dieron cuenta que en esa izquierda que no se siente no española, que no se siente nacionalista, que no simpatiza con los nacionalistas, es imposible rascar, no existe prácticamente. Entonces yo creo
y lo lamento, y Guillermo, si ves esto, lo siento mucho, tío, pero es que es lo que pienso, que este proyecto tiene muy poco futuro y va a tener muy poco éxito. Me encantaría equivocarme, me encantaría que en España hubiese una izquierda con la que no estoy de acuerdo y que además es muy de izquierdas. El proyecto de Guillermo del Valle no es desde luego nada complaciente, no es como era así Ciudadanos o incluso UPyD, que son partidos bastante más moderados desde el punto de vista ideológico, pero con la que sí que podríamos compartir cosas y consensos básicos, pero sobre todo alrededor de la nación, que hoy en día es lo que está en peligro. Pero insisto, yo creo que a día de hoy no hay un electorado para ese partido y por lo tanto creo y lamento que no les irá muy bien.